Soy la profesora Natalie Vera Alvites y sean bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales para el quinto año de secundaria. Solamente hacerles recordar que la clase anterior nosotros habíamos hecho un paréntesis para trabajar lo correspondiente a Aprendo en Casa en Ciencias Sociales. Y anteriormente a ello nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el plan Dewey. Vamos a recordar un poquito qué era el plan Dewey. Pues el plan Dewey fue una estrategia económica que ideó Estados Unidos para ayudar a Europa a recuperarse de la crisis económica que ésta venía sufriendo después de la Primera Guerra Mundial. Una estrategia apropiada y adecuada para el momento que permitió que Estados Unidos sufra un apogeo económico nunca antes visto en su sociedad. También en aquella clase hicimos una relación de cómo este plan Dewey podía servirnos a nosotros para salir también posteriormente de la crisis económica que nos va a dejar esta pandemia. Pues bien, jóvenes, todo este apogeo económico que surge en Estados Unidos, pues repercute no solamente en la economía, sino también en la sociedad. Y producto de ello es nuestra clase del día de hoy, que se denomina Los Felices Años 20. Los Felices Años 20, una época que quizás no se analiza mucho, pero tiene mucho que ver con la prosperidad económica que sufrió Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, pero también nos enseña que si nosotros no tenemos las reservas y no tenemos un plan económico estratégico, por más dinero que solvente nuestra economía, vamos a terminar en la bancarrota, como le sucedió a Estados Unidos, ¿sí? Porque después del apogeo económico que tiene, viene lo que se conoce como el crack de 1929, que será tema de otra clase, ¿de acuerdo? Entonces empecemos a explicar qué sucedió en esta época, en los felices años 20. Años 20 en Estados Unidos. La denominación Felices Años 20 o Años Locos corresponden al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos entre 1920 y 1929, como parte del periodo expansivo de un ciclo económico. Esa prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía creciera a un ritmo que no se había visto jamás, generando una burbuja especulativa. Las causas de los felices años 20 fueron variadas. La Primera Guerra Mundial había hecho que Estados Unidos aporte gran cantidad de armamento y otros productos a los países europeos. Al finalizar la guerra, la economía europea quedó seriamente afectada. Los efectos de los tratados de paz tuvieron repercusión en el marco demográfico europeo. Alemania se vio seriamente afectada por la pérdida de Alsacia y Lorena, territorios con grandes industrias mineras, y además por la pérdida de sus colonias. La primera revolución industrial habría favorecido a este país. Al acabar la guerra, Inglaterra tenía deudas de guerra con Estados Unidos, al igual que muchos países europeos, lo que lógicamente favoreció la economía de Estados Unidos. Al ser receptor de esto se debe a que toda Europa necesitaba productos que no podían fabricar por la crisis económica. Estados Unidos se vio frente a un exceso de demandas, lo que provocó que los ingresos estadounidenses crecieran de manera vertiginosa, mientras que Europa se reconstruía. Debe tomarse en cuenta que en el año 1913, con la presidencia de Wilson, nace el sistema de reserva federal. La burbuja de los felices años 20 fue impulsada en gran medida por ella. La economía se basó en una profunda transformación productiva, dominada por la innovación técnica. De esta forma, disminuían los costos y se aumentaba la producción, obteniendo más beneficios. En esta época se hizo popular el uso del teléfono,
el automóvil y otros electrodomésticos. Estos aparatos eran caros y fue entonces que se aplicó por primera vez la venta a plazos. Esto creó una oleada consumista, ya que la gente podía comprar productos sin tener efectivo. En un primer momento, el aumento del consumo y la popularización de la venta a plazos hizo que los consumidores se endeudaran al extremo de sus posibilidades, lo que también fue objeto de la popularización del teléfono y la radio, como medio de comunicación masiva, ya que era un dispositivo económico al alcance de la población. Por esta época, la fábrica Ford inventó la cadena de montaje. De esta forma se disminuían los costos de producción. Este método se aplicó a otros sectores. Todo tuvo gran influencia en el mercado del trabajo, dejando la tasa de desempleo en Estados Unidos bajo un 5%. No había habido una tasa tan baja hasta la fecha. Estos años constituyeron los mejores para la sociedad estadounidense. Se vivían años de bienestar y optimismo. Sin embargo, el sector agrario sufrió un estancamiento, afectando a más de 10 millones de personas. Todas estas empezaron a emigrar a las ciudades y a vivir en barrios caracterizados por la pobreza, como el Bronx. Ante el miedo, los empresarios de no poder vender sus productos, muchos empezaron a orientar sus beneficios a la bolsa. Gran compra de acciones provocó la subida de los precios y de la cotización. Esto favoreció la compra de más acciones por parte de los empresarios. Convencidos de que iban a obtener beneficios, pidieron créditos a los bancos. Cuando las acciones pararon de subir, la gente empezó a vender rápidamente sus acciones para perder lo mínimo, lo que hizo que los precios bajaran y siguieran vendiendo acciones aún más rápido y más barato. Eso fue el llamado Jueves Negro. Y el Martes Negro tuvo su lugar 5 días más tarde. En esos 2 días hubieron numerosos suicidios y el hundimiento de la economía repercutió directamente en la sociedad. Rápidamente, esta crisis se extendió al resto del mundo a causa del papel que desempeñaba Estados Unidos como proveedor mundial de mercancía y sobre todo de capital. A esto, chicos, se le conoce como el crack de 1929. Bueno, pues miren, ustedes están viendo cómo un país como Estados Unidos, que había llegado a la cumbre financiera, económica, cae básicamente por la venta especulativa, ¿no? Por la venta especulativa en primera causa. Segundo, porque las personas empezaron a hacer uso de un dinero que no tenían en realidad, ¿no? La popularidad de las compras a plazos generó que la gente se endeude, ¿no? Y otro punto importante que resalto en esta explicación es que si bien estaba bien el sector de la construcción, el sector de la tecnología, el sector de la innovación, muchos sectores económicos se desentendieron del sector agrario. Luego este sector agrario pues generó básicamente la crisis económica que se vivió en Estados Unidos. Entonces, los felices años 20, jóvenes, habla, si bien es cierto, de una época dorada en Estados Unidos de gran apogeo y abolengo económico, pero también habla de cómo este apogeo falaz se fue perdiendo poco a poco, llegando a lo que se conoce como el Jueves y el Martes Negro, y lo que la historia denomina el crack de 1929, época en la cual la economía estadounidense cayó de manera muy vertiginosa. Y no solamente afectó a Estados Unidos, sino que afectó al resto del mundo, debido a que Estados Unidos desempeñaba un papel como proveedor mundial de mercancías y sobre todo de capital. Y esto también trajo repercusión a nuestro país, que en esa época era gobernada por Augusto Bernardino Leguía. Pero eso ya será tema de análisis en otra clase, lo que sucedió en nuestro país. Entonces, jóvenes, con esta explicación de los felices años 20, vamos del día de hoy. Les estoy adjuntando
a ustedes el material, la información, digamos, la información en el PDF que seguro ya tienen a su mano y algunas actividades que ustedes tienen que realizar. Estas actividades no tienen fecha de entrega, solamente son actividades que van a servir a que ustedes profundicen su conocimiento referente a este tema. Las realizan en su cuaderno, pero por esta ocasión no es necesario que me envíen. Hago resaltar también que el tema de las clases de Aprendo en Casa, yo les voy a avisar cuándo ustedes tienen que ver en la televisión o en la plataforma estas clases, ¿de acuerdo? Por ahí alguna mamita me dice que no se le contesta las llamadas y todo eso. Chicos, hay alumnos de 5º año que me escriben a la 1, a las 2 de la mañana, a la medianoche, a las 11 de la noche. A esas horas no es pertinente contestar y por eso no les contesto. Yo les agradecería que me escriban en el horario que se ha establecido, que ustedes deben tener a la mano, y a la vez, pues, si ya me escriben de noche porque en esa hora les surge la duda, me vuelvan a recalcar al siguiente día. De acuerdo, yo estoy gustosa de atenderlos a todos y a toda la promoción 2020 y espero pues chicos que nos volvamos a ver pronto, siempre recalcándoles cuidarse, seguir las recomendaciones del Estado y con esperanza de volver a vernos. ¿De acuerdo chicos? Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.